Buenas tardes. Voy a responder algunas consultas que me estuvieron haciendo estos días, así que bueno, las ordené y las voy a pasar a responder punto por punto. La primera va a ser, bueno, les voy a puntear todas y después voy a ir una por una. Primero es, ya hay intervención en los bonos, bueno, qué pienso del copy trade, qué me parecen los sistemas de alertas, impacto de la ley de bases, porque el mercado salió la ley de bases y el mercado no estaría reaccionando. Bueno, una pregunta relacionada al agro sobre la soja, comprar, vender y alguna cuestión relacionada, y la emisión monetaria. Si están emitiendo, si no se está emitiendo. Básicamente creo que tiene que ver con lo mismo, con el tema de la macro. Entonces voy a hablar primero de la intervención. Primero, realmente para hablar de intervención en el mercado tenemos que plantear qué es la intervención, o sea, entender a qué nos referimos con intervención. ¿Nos referimos a que el Banco Central esté vendiendo bonos o nos referimos a qué? Porque en principio que el Banco Central venda bonos no es algo malo, digamos, es una carácter, o sea, es algo que está en la potestad del Banco Central. Tiene bonos en cartera, los puede vender, puede operar, puede comprar, puede vender. ¿Cuál es el problema de la intervención o de dónde surge el problema? Nos tenemos que acordar y tenemos que ver el video completo de qué pasó en la Argentina los últimos años. Nosotros teníamos un mercado de cambios que se llama MULC, Mercado Único y Libre de Cambios, que en algún momento dejó de ser único y dejó de ser libre. Entonces desapareció cuando el central se metió a comprar y a vender los dólares en el medio. Entonces ya no había contrapartida, sino que estaba el central en el medio. Nadie podía comprar o estaba muy restringida la compra y entonces nadie quería vender. Se estranguló la oferta porque nadie iba a vender a un precio tan por debajo del mercado. Entonces ahí lo que pasaba es que cada vez que el central, que cada vez que un importador compraba algún producto, le compraba los dólares al central y el central perdía reservas. ¿Qué pasó? Bueno, este mercado, como decimos, desapareció, o sea, dejó de ser único y dejó de ser libre. Entonces, nada, ¿a dónde fue el mercado? A comprar MEP y contado con liqui, que es el cambio resultante de operar bonos, bueno, o cualquier activo financiero, ¿no? Y ese mercado, el central no perdía divisas. Pero claro, ¿qué pasa? No pierde divisas, los mercados operan entre las partes, se agranda la brecha, cuando se agranda la brecha se contrae más la oferta, deja de existir directamente y cualquier cosa, digamos, vamos a decirlo así, cualquier cosa es válida y paga, ¿no?, los costos de hacer cualquier cosa. Digamos, inventar empresas en China para importar, triangular, hacer cualquier cosa es válido porque la brecha es tan grande que cualquier cosa que hagas te lo paga, ¿no? Si vos tenés una brecha del 5%, y abrís una empresa y la cuenta bancaria y la transferencia, haces el cálculo, haces todo un rulo infernal por el 1%. Ahora, si la brecha es del 50%, bueno, ahí es donde digo, cualquier cosa vale. Es lo que pasó. De la brecha se agrandaba, eso tiene un impacto a nivel noticiero, diarios, a nivel precio, porque el mercado obviamente ya cuando tenés un tipo de cambio que está tan alto, el mercado ya empieza a valorizar todo ese precio. Bueno, entonces, ¿qué sucedía? De resumidas cuentas, el central regulaba este otro tipo de cambio. O sea, el primer mercado ya lo había roto. Entonces el segundo mercado que se había creado, se mete el central a regularlo. ¿Qué hacía para regularlo? Bueno, compraba en bonos y vendía bonos, pero siempre con saldo negativo generalmente. Entonces, ¿qué hacía? Se gastaba plata que no tenía. Ya tenía las reservas en negativo y además ahora se dilapidaba los bonos. ¿Cómo hacía para hacer esto? Para comprar, en definitiva se pierden reservas. Pero si el central no tiene las reservas, está usando la plata de la gente. Bueno, toda este video que estoy explicando, esta historia, es lo que uno decía, che, pará, estás interviniendo un tipo de cambio que no tenés necesidad de intervenir y encima perder reservas y todo eso con la nuestra. Esto explota. Ese era el problema de la intervención. No venía por el tema de, che, el central vende bonos, qué mal que venda bonos. No, porque a nadie se le ocurre decir que la Fed vende bonos y que está mal. O sea, es algo que se hace. Obviamente que se hace con motivos diferentes, no estoy poniendo el mismo plano. Pero la Fed, por ejemplo, lo hace, o los bancos centrales lo hacen para regular tasa de interés. Te ponen un piso, te ponen un techo en un bono, entonces lo que hacen es, por, eh, por conclusión, digamos, cuando te compran un bono, te ponen un techo, te están poniendo una tasa de interés en definitiva. Entonces, esa es la forma en la que lo hacen. Generalmente no lo hacen sobre el tipo de cambio porque intentan no intervenir. Intentan. A veces, cuando hay shocks, sí intervienen. Pero la intervención tiene que ver generalmente con moderar los shocks, no con ponerle un precio. Voy a ponerlo en 1500 y lo mandan ahí y lo sostienen. Porque si no te quedas sin reserva, porque el mercado es más grande que el central. Entonces, habiendo dicho esto,
uno empieza a ver que, bueno, que se comparten algunas pantallas, a mí me compartieron los otros días. Entonces, el tema es, primero es muy importante entender cuál es la intervención, entonces, y cuáles son los fines de esa intervención. Y si generalmente le llamamos intervención a cuando definen un tipo de cambio y dicen lo mantengo en tanto y me paro ahí. Pero la realidad es que más allá de que en las pantallas veamos órdenes grandes, que duran poco, es un tema más técnico, porque en la pantalla tenemos el order book, que es la intención de compra, y la orden realizada. La intención de compra no es nada hasta que la orden no está realizada, porque hasta que la orden no está hecha, nadie puso la guita. Ahora, cuando la orden está hecha, ahí alguien la puso. Y ahí podemos hablar de intervención realmente. Porque lo otro puede ser un blef, puede ser cualquier cosa. De hecho, en el curso, en el webinar, es un webinar que hicimos de tiempo y de price volume, de volumen y no me acuerdo cómo le pusimos en castellano, no me está saliendo. Bueno, no importa. Está ahí y hablábamos de las técnicas que usan los market makers, absorbiendo una orden, poniendo órdenes grandes. Bueno, todas cosas conocidas por la mayoría y bueno, el que no la no puede ver ahí. Entonces, primero esa intervención. Lo que vemos en el tipo de cambio es que está subiendo. O sea, si nosotros viésemos que el tipo de cambio de golpe de 1300 bajó a 1000 y ahora no pasa a los 1000, podríamos decir, no, mira, acá lo están interviniendo y están perdiendo reservas en el camino y es un problema. Pero no estamos viendo eso, estamos viendo que el tipo de cambio sigue subiendo. Entonces, ¿la intervención dónde está? ¿Cuál es el objetivo de la intervención? ¿Hacerlo subir de a poquito? Bueno, eso no estaría mal, digamos, o sea, hacerlo previsible, que no se genere un shock, no sería algo malo, no hay mucho que, para mí no hay mucho que criticar. Ahora, que a mí me moleste porque yo justo quería hacer day trading en el bono y cuando yo estaba comprando alguien salió a vender, bueno, es así el mercado, o sea, tienen derecho, tienen cuenta y pueden hacerlo, o sea, y si no te gusta, te vas a otro mercado, te va a pasar en todos los mercados. Te vas a ir a operar bono de Nicaragua, no sé, y te va a aparecer el Citibank vendiendo y te va a pasar lo mismo, o sea, eso son cosas del mercado. Y en cuanto a la intervención, yo creo eso. O sea, la verdad es que más allá de lo que veamos en pantalla, por eso la discusión de la pantalla es una discusión más táctica, no tan estratégica, ¿no? Esto tiene que ver con, bueno, qué es la intervención y por qué la hacen y si realmente hay un efecto. Y otro de los efectos que se ven y que se veían antes es que cuando vos intervenís, no podés intervenir todos los tipos de cambio en simultáneo, es imposible. Entonces, siempre tenés un tipo de cambio que te queda bajo, como pasaba antes, y un tipo de cambio que te queda alto. O sea, entonces tenés múltiples tipos de cambio y podés arbitrar entre tipos de cambio. Hoy la verdad es que eso no se está viendo. Lo que se está viendo es que hay activos más líquidos, que obviamente siempre el tipo de cambio difiere en todos, pero no tenés esta diferencia grande que se veía antes. Antes había mucha diferencia. Con lo cual, yo le diría, mi resumen es que no hay intervención y esa intervención, si es que la hay, que no digo que no se estén vendiendo bonos o se estén comprando, porque no lo sé, pero se puede estar haciendo, pero eso no afecta a la macro, no es algo grave, no es que, no es la situación anterior, son dos cosas totalmente distintas para mí. Copy trade, bueno, lo hablé en el otro video, son sistemas que no sirven, son cazabobos, digamos, o sea, no funcionan. Generalmente, fíjense esto, las empresas serias no ofrecen copy trade, lo ofrecen empresuchas, esa es la realidad, no hay que darle mucha vuelta, y las empresuchas lo ofrecen porque pueden hacerlo, porque son totalmente impunes, porque pueden pagar cualquier cosa, y bueno, etcétera, etcétera. La única realidad ahí es que vos pones la guita y no la cobras, esa es. Después vemos cómo la vas a perder, de mil formas. La más común es que te hagan muchas operaciones en la cuenta y vayas perdiendo a poquito, o que vayas ganando muy a poquito todos los días, como digo siempre, ganar como una hormiga y cagar como un elefante y un día no tener más plata. Y siempre te van a decir una excusa, obviamente, el que te pierde la plata no te va a decir, no, lo que pasa es que yo soy mal operando. Esa es tu conclusión. Si el tipo se fundió 4 veces o fundió 4 veces las cuentas y vos te das cuenta. No necesitas que se funda 4. Alertas. Las alertas también son difíciles, pero la alerta por otra situación que se da. En la primera yo hasta criticaría un poco al que pone el copy trade, porque le digo, che, ¿y vos qué pensabas? ¿Que ibas a poner $1000? ¿Te ibas a ir a mirar Netflix? ¿Ibas a ganar guita de arriba? Decime, lo haría yo, o sea, lo haría yo, estaría del otro lado, contratándoselo a alguien. Si yo no lo hago y opero la mía, no es porque solamente me guste las pantallas, sí, me gustan, pero estoy por guita en esto, no es que estoy por... No quiero emocionar a la primavera y cambiar el mundo. Haciendo trading no estoy buscando eso. Entonces, si vos ves que los profesionales que tienen años en esto
no se meten en ningún copy trade, ni siquiera entre ellos, y los que son buenos no lo ofrecen tampoco, bueno, ahí hay una señal, ¿no? De que por ahí no va la cosa. Eh, Tema alertas difiere un poco. Las alertas generalmente, la experiencia que yo tengo es que no son buenas. Nosotros realmente ahí, y soy 100% honesto, yo hice un servicio que no es de alertas, que es de asesoramiento, donde sí mandamos alertas, o sea, ideas mandamos más que alertas de lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo, está Ariel también compartiendo. Pero son ideas, es para que vos lo tomes y vos lo apliques, veas por dónde viene la mano, qué estamos viendo, puedas sumar una idea, puedas preguntar por otra. No es para que vos hagas un copiar-pegar. No es la idea. O sea, ¿por qué? Porque si vos lo que necesitas es que te digan qué activo, dónde pones el stop, dónde pones el profit, cuándo compras, cuándo vendés, es porque no sabés qué hacer, no sabés qué operar. Entonces no lo recomiendo. Si estás en esa situación, mejor primero aprende, estudia, metele un poco y después metete, porque si no vas a hacer de dos cosas buenas una mala, de una alerta que sirve, que es, mirá lo que está pasando ahí, vas a hacer una alerta, una señal, una operación que va a terminar perdiendo plata. Lo que te va a pasar es que el otro te dice, no, es que yo ya vendí, porque es verdad, ya vendió, ¿viste? Pero si está operando en serio no tiene tiempo. Y después tenés mucho chanta ahí, es un mercado que, digamos, a ver, este mercado desde la pandemia se hizo muy fértil para los chantas. Me dicen, no, yo te paso. Cuando el tipo que te va a dar la alerta dice, no, yo te voy a dar un profit, un target, un stop, ya está, te está cuenteando. Porque cualquier tipo serio, si vos venís y me decís, no, yo quiero todo eso, te digo, no, y si yo no sé cuál es tu cartera. La primera operación la copiás, la segunda, bueno. La número 20, hay que ver cómo está compuesta tu cartera, porque hay que hacer las operaciones en base a eso. Supongamos que vos, te voy a poner un ejemplo muy cortito. Compraste Nvidia, compraste Amazon y compraste, no sé, Microsoft. Y pará de comprar tecnológica, porque cuando el mercado baje te fundí. Entonces ahí tenés que usar el raciocinio para decir, no, ya no compro más, necesito neutralizar este delta, neutralizar este beta, digamos, de la cartera, no sé, lo que estés haciendo. Así que bueno, nada, eso no sirve para mí. O sea, sirve si es un servicio serio de alguien que vos sentís que es profesional y que tenés feedback para preguntar, para decir, che, ¿por qué esta alerta? ¿Qué ves en este papel? Porque si no, no aprendes nada. O sea, si tu idea es replicar operaciones, lo mismo que dije antes, sería cuestión de programar un robotito que compre y venda y listo, y te vas a mirar la tele, no laburás. Eh, bueno, impacto de la ley de bases. La ley de bases salió, bueno, hoy en realidad a la noche, o sea, lo había a la madrugada, que la aprobó los diputados. A ver, para mí no es esperable que suba, es un error, pero es un error del inversor, diría, tampoco del inversor, es un error de análisis de mercado, ni más ni menos. O sea, el mercado no se mueve por noticias, el mercado se mueve por flujos. Entonces, eso cualquiera que se mete, que quiera hacer trading o que quiera invertir, lo tiene que saber. El mercado no sube por una noticia, sube porque hay un tipo que compra. Parece una pavada o parece algo obvio, pero es así. Entonces, si el mercado sube por alguien que compra, la noticia puede hacer que haya gente que cambie su forma de ver la situación, digamos. Pero hay que entender bien cómo es la cadena. ¿Por qué digo esto? Porque si vos, la gente que tenés o el mercado que tenés ya está comprado, ¿de qué va a comprar? Si ya compró. Y vos decís, ay, ¿cómo sé que está comprado? Y porque los bonos subieron de 20 a 60. Para que suban los bonos de 20 a 60 es porque hay mucha gente que compró, por ejemplo. Entonces, si hay mucha gente que compró y el mercado ya está dando señales de cansancio, o sea, las tendencias están cansadas, significa que no hay más combustible, o sea, no hay más plata fresca. Entonces, para que el mercado pueda seguir subiendo, tiene que haber más gente comprando. Si no, no va a subir. No importa si sale la ley de base o si Elon Musk pone compremos L30. O sea, no va a pasar porque no va a aparecer flujo. Va a pegar un saltito y va a caer porque no hay volumen que lo sostenga. Si vienen inversiones de afuera o viene plata, sí va a pasar. O si el mercado, también lo que sucede es que los mercados descansan, ¿no? O sea, hay una tendencia en donde se empieza a acumular y bueno, generalmente después continúan, pero son procesos normales, no hay que equivocar lo que es además estas estas noticias, perdón, sobre todo en el caso de esta ley, ya están recontra masajeadas por el mercado, no es nada nuevo. Y además acá hay que pensar otra cosa, cuando vos compras alguien te vendió, entonces, si vos estás comprando es porque alguien te vendió, y si todo la vemos alcista, ¿quién te va a vender? O sea,
ahí hay un tema de interpretación de por qué el mercado tiene que subir por una ley. Porque parece que es buena para la economía real. Sí, pero el mercado, ¿qué tiene que ver con la economía real? Sí, tiene una relación. El mercado es un descubridor de precios, pero hacia adelante. La suba que nosotros vimos tiene que ver con estas cosas que se están dando ahora en la economía real. El mercado se adelanta. ¿Por qué se adelanta? Porque va descontando probabilidades. Y cuando empieza a haber, el mercado es el que empieza a haber ciertas dudas en la economía real, ciertas dudas en algunos indicadores y va asignando probabilidades. ¿Y por qué? Porque es muy dinámico, porque todos los días es una encuesta. Los precios se votan todos los días. El otro día había alguien que mencionaba en uno de los grupos, decía, bueno, podríamos hacer una encuesta, ¿no? De qué piensa el mercado de la inflación, pero lo tenés en el mercado, simplemente es ordenar los datos. Si yo te digo, ¿qué piensa el mercado de la inflación futura? Es fácil, agarrás un bono SER, ¿no? Que es un bono que indexa por inflación, tomás un bono a tasa fija, te fijas la diferencia y eso es lo que el mercado está estimando de inflación. Se puede equivocar, claro que se puede equivocar, pero eso es lo que el mercado está pagando porque va a haber inflación. Si la inflación va a ser más alta que eso que el mercado estima, a vos te va a convenir estar en un SER. Y si la inflación va a ser más baja, a vos te conviene estar en un tasa fija. Si vos querés saber qué piensan los bancos sobre la inflación, fíjate a qué tasa están ofreciendo los créditos a tasa fija y fíjate a qué tasa ofrecen los UVA. Y ahí vas a tener también el spread. Si vos querés saber qué piensa del tipo de cambio, fíjate en el mercado de ROFEX, el mercado de futuros. Obviamente, cuanto más libres sean y menos restricciones tengan los mercados, más fácil va a ser mirar este tipo de información. Si vos no tenés instrumentos, ahí es donde se complica un poco, ¿no? Que es un poco lo que nos estaba pasando antes. No tenías instrumentos en pesos, no tenías instrumentos, entonces, claro, te cuesta mucho ver este tipo de información. Pero bueno, ahí está la información. O sea, es acomodarla y tener lo que el mercado vota todos los días. Esa es la ventaja. Sobre la soja, la pregunta que me hacían era si... bueno, no, voy a terminar con la emisión monetaria primero, porque así terminamos con el tema de la macro. Vinieron por ese lado las preguntas esta vez. La emisión monetaria, ¿la emisión genera inflación? No. O sea, esa, yo creo que sí, ¿no? Pero sí, de esta manera. O sea, ¿por qué la emisión genera inflación? ¿Y qué es la emisión y qué es la demanda de dinero? Son las tres cosas que son centrales en este caso. Entonces, la emisión de moneda genera inflación, ¿por qué? Porque se habla de emisión cuando se emite sin demanda. Entonces, hay oferta y no hay demanda. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo no hay demanda? Si con la necesidad de pesos que hay, siempre está el chiste de dámelos a mí y vas a ver cómo los uso. Sí, claro. Ahí está la palabra clave, los usás. No hay nadie, generalmente en Argentina, que si vos le das pesos, o se agarra pesos, diga, me voy a guardar estos pesos para dentro de 10 años, por si los necesito, y agarre los pesos, los guarde en una medida y los meta en un cajón. Eso no se da. O sea, y el que hace eso lo cuenta en un asado y los amigos dicen, vos estás loco. ¿Por qué? Porque no hay demanda de pesos. Esa es la demanda de pesos. Lo que hay son demanda de bienes. Entonces, si a vos te dan los pesos, lo primero que haces es comprar dólares. Y si no compras dólares, compras acero. No sé, en caso que tengas una metalúrgica, ¿no? Y si no compraste acero, cambiaste el auto. O sea, pero no te quedás con los pesos. Eso es que no hay demanda de pesos. Vos no ahora, si yo te doy dólares, esos dólares vos te los guardás. Bueno, ahí hay demanda de dólares y no hay demanda de pesos. Por eso Estados Unidos cuando emite, salvo esta cantidad bestial que emitió ahora, pero cuando Estados Unidos emite, como hay demanda de dólares, esa emisión no se va a inflación. ¿Por qué? Y porque no está en el circulante, o sea, hay demanda. Entonces, si sube la oferta, pero sube la demanda del bien, se mantiene, esto es equilibrio de oferta y demanda, se mantiene, es como cualquier precio de manzanas o peras o lo que haya. Tenés más manzana, pero hay más gente que empieza a comer más manzana por día, bueno, listo. Y en el caso de las monedas, obviamente la demanda es totalmente elástica, o sea, la gente cuanto más puede, más consume, no es como el kilo de pan. El kilo de pan, vos te puedes comer 1 kilo, no sé, por día, pero más no, te dan 10 kilos y hay 9 que se pierden, no los puedes comer. En el caso de las monedas, lo agarras todo. Bueno, esto es lo mismo. Entonces voy a decir, bueno, pero están emitiendo, sí, pero esperá, están emitiendo en una situación en donde la demanda de pesos empieza a crecer, porque hay demanda de pesos, empieza a aparecer demanda de pesos. Ahí hay que medirla, hay que ver
algunos indicadores que son muy sensibles, ¿no? ¿Por qué? Porque la demanda de pesos es muy volátil, es estacional, es volátil y en 2 minutos se da vuelta. Pero si vos emitís, comprás dólares, tenés dólares en la reserva y tenés una demanda de pesos y vos eso lo mantenés estable, es una cosa. Vos podés mantener esa situación. Lo que vos no podés hacer es emitir pesos para pagar costo corriente, o sea, para pagar sueldos y demás, porque eso generas una crisis en donde es donde estábamos, digamos. Pasa una crisis que se acelera cada vez más. Vos no podés pagar la plata que debés, porque tenés que pagar, si vos emitís plata, o sea, es un círculo vicioso, porque esa plata pierde valor, entonces después tenés que emitir más, que es lo que está pasando en el Banco Central, o lo que estaba pasando con los pases y con los pasivos remunerados. ¿Qué es eso? Son lo que los bancos colocan a tasa de interés, ahí en encajes en el central, y el central le va pagando la LELIQ, etcétera, etcétera. El proceso que se está haciendo es limpiando ese balance y llevando esos pasivos al tesoro. ¿Cuál es la diferencia de llevarlos al tesoro? Es que el tesoro se paga con superávit fiscal. O sea, entonces vos la plata que cobrás a través de los impuestos genera superávit y con eso pagas los pasivos. En cambio, en el central lo pagas con emisión. Bueno, eso es un reacomodamiento de la macro. Y bueno, es lo que se está haciendo. Ahora después si se va a tener éxito, que si se podría hacer de otra manera, bueno, todas esas cosas, mucho es lo que se habla de los salarios y el atraso salarial y cambiario. Pero bueno, la realidad es que el atraso de los salarios es un efecto de mercado, en donde el Estado no puede hacer, realmente en una economía libre no puede hacer mucho, o sea, porque no es la expresión de deseo, bueno, quiero que todo el mundo cobre $2.000, sí, bueno, pero alguien lo tiene que pagar, o sea, no puedes alegremente poner un sueldo. Lo que sí tenés que hacer es nivelar las condiciones macro, porque si no la micro no funciona. Generalmente el de la micro no lo ve eso, obviamente que no lo ve porque no lo ve. Lo que ves es que vos vas al banco y tenés crédito, o que vos pones pesos y a la semana tenés los mismos pesos o el mismo poder adquisitivo, o que no lo tenés. Eso es lo que ve generalmente el que está más en la micro. Pero bueno, todas esas cosas tienen que ver con tener una macro nivelada. Y bueno, la última era sobre la soja. Bueno, la soja se está liquidando un poco menos, también se dio la situación, vamos a poner el gráfico acá, que lo tengo, se dio la situación de que la soja, no es vamos a usar de que la soja bajó un montón, ¿no? Ni más ni menos. Entonces, el productor generalmente es el más timbero, por más que digan que no. ¿Por qué digo el más timbero? El productor, cuando cosecha, se guarda la soja. O sea, es el bien que tiene. Soja, como el mercado de capital está muy limitado y se le complica comprar dólares y le ponen muchas trabas y además no está por ahí muy metido en el mercado, lo que hace es se queda con la soja y a medida que necesita va vendiendo. Pero ¿qué pasa? Tiene dos problemas. Tiene tipo de cambio y tiene el valor del producto. Entonces, el productor que venía vendiendo en esta zona, vamos a ponerlo acá, así yo no los tapo, el productor que venía vendiendo en esta zona, bueno, el precio llegó a mínimos, acá incluso siguieron vendiendo y acá estamos en una zona de mínimos. Entonces, el productor lo que ve es que cobra menos pesos, ¿no? Y cobra menos dólares, porque por un lado el tipo de cambio está subiendo muy poco, el tipo de cambio oficial, el tipo de cambio blue se le disparó un poco, ¿no? Está bien, venía de acá, pero no importa de dónde venía. La situación es que está acá. Y la soja bajó. Entonces al final del día lo que tiene es que su curva de ingreso viene así. Entonces dice, bueno, voy a esperar un poco a ver que suba. Lo que no vende hoy lo va a tener que vender mañana. Eso es así. O sea, el que no vende hoy, porque lo que está haciendo es parándose encima, porque después lo va a tener que vender, porque lo vende para capital de trabajo y para vivir, porque se cosecha una vez, 2 veces al año, no 8. Entonces, bueno, se vende a medida que necesita. Con lo cual, lo que estamos viendo es la conjunción de estas dos cosas, ¿no? De la baja de precio afectó, y la baja de precio y, bueno, la diferencia y la brecha también impactan. Acabo de ver que justo hoy va a hablar, el ministro van a hablar ahí sobre, no sé sobre qué, pero van a dar una conferencia de prensa. Es muy posible que haya políticas
entiendo yo, porque por lo menos por el camino al que se está yendo, que es el de la normalización de la macroeconomía, ¿no? Ahora, después siempre vamos a tener diferencias, me parece, o siempre va a haber gente que cree que algo se está haciendo mal y que algo se podría hacer mejor, y eso es así, eso está perfecto. Que así sea, ¿no? Ahora, es importante para mí y me parece que para ustedes, entender dónde estamos, hacia dónde vamos y qué puede salir mal. O sea, porque a veces uno escucha cosas como, yo esto ya lo viví y salió mal, y bueno, pero esto así no funciona, ya, bueno, un montón de cosas que son un poco frases prehechas, y la cabeza es un poco vaga en ese sentido, ¿no? Es decir, cuando uno ve situaciones similares trata de hacer un paquete y decir, bueno, esto es lo mismo que esto y ya está, ¿no? Al cajón de lo resuelto. Cuando hay algunas cosas que hay que tener en cuenta, me parece que esta es una situación, sí es parecida a alguna vez que se vivió, pero creo que las soluciones que se están tomando son diferentes. Pocas veces se tomaron decisiones así, de reacomodar la macro eh, con tanta firmeza, digamos, ¿no? Los planes gradualistas generalmente tienden y siempre han fracasado porque requieren de un tiempo muy largo de adaptación y es una sangría muy larga. Este plan, que digamos que fue de shock, porque lo vemos en la calle y uno lo ve y ve los efectos que tiene, generó que la inflación baje muchísimo más rápido que cualquiera que tenía indicadores macro, incluso creo que dio como la mitad de lo que planificaba Caballo, que era de los más agresivos en el sentido de la baja de inflación, lo cual es interesante entender que hay un montón de cosas que se están haciendo que bueno, hay que ver cómo sigue, obviamente hay que seguirlo de cerca, pero el central hasta junio pudo comprar 17.000 millones. Obviamente que alguno dirá, bueno, pero si no estaba el Blen hubiese comprado los 10.000 que están de diferencia. Sí, ojo, hay que ver, porque el gobierno anterior no compró esa cantidad. Entonces, no, uno puede criticar ciertas cosas, me parece que tiene sentido criticar, no, mirá, el Blen no se pudo comprar, o no sé, yo entiendo que uno diga no, porque el cepo está y afecta la compra de reservas si no hubieses comprado, pero si ya compraste 17.000 palos, bueno, decir que afecta la compra de reserva, ahora que lo digas de junio en adelante, porque en junio no está habiendo compras, o digamos, dan neutros o están por ahí, sí, por eso digo, hay que seguir de cerca, tampoco es cosa de dormirse en los laureles, ni mucho menos, ¿no? Porque tampoco es que la situación se resolvió. Parece ser que está en vías de solución y que el camino está trazado. O sea, está no atrasado, está trazado. Hay una línea de acción que parece que se viene respetando. Vamos a ver qué pasa. También es verdad que hay muchos gobiernos que tuvieron una línea de acción hasta cierto punto y después esa línea de acción, bueno, se corrió, se movió y ahí el mercado deja de creer. Pero bueno, básicamente acá respondí las preguntas que tenía y me fui un poco de tema, pero bueno, espero que les sirva y nos vemos en el próximo video.